Un placer estar aquí en el CECAP y con todos vosotros para presentaros esta innovación de Nutreco, el Pulicare, un producto específicamente diseñado para tratar de mejorar el desarrollo temprano en las pollitas, como ahora os comentaremos. La realidad es que la eficiencia de las ponedoras está aumentando año tras año y cada vez las ponedoras son capaces de poner más huevos. Les pedimos además no hacer muda, les pedimos ciclos largos y el reto es mayor. Entonces, no parece lógico que si en la ponedora se está pidiendo eficiencia y más producción, en recría sigamos haciendo lo mismo. En recría tenemos que ser más eficientes y, como ponía aquí, ponedoras más eficientes exigen también de una recría más óptima, ¿vale? Y de eso se trata. Y es un poco lo que nos están exigiendo o sugiriendo las casas de genética. Las casas de genética han hecho su trabajo y ahora lo que nos piden es que a nivel de campo seamos también nosotros capaces de mejorar en nuestro trabajo de recría para que esa ponedora realmente pueda expresar todo su potencial. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Estas son evidencias del campo y que todo el mundo reconoce. La recría es el factor más influyente sobre los resultados posteriores de puesta, eso nadie lo discute. Si una pollita no tiene una recría óptima, la producción en puesta no es óptima. Y también es una evidencia defendida por prácticamente todas las casas genéticas que la productividad de un lote en puesta depende del desarrollo corporal de la pollita a edades tempranas, ¿vale? Esto es la clave de la presentación y del producto que estamos presentando. Y de esto vamos a hablar, del desarrollo temprano de las pollitas y el impacto importante que eso tiene sobre la puesta. Como os he dicho, esta recomendación prácticamente la hacen todas las casas de genética, por eso mismo las casas de genética suelen recomendar que un arranque en migaja es mejor que un arranque con harina, buscando este objetivo, pero como veremos ahora durante la presentación, puede que incluso la migaja no esté siendo suficiente para satisfacer el reto que tiene una pollita de un día, ¿vale? Y esto es lo que vamos a ir viendo. En la recría nunca hay problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Al final, en la recría hay incidencias que se solucionan y al final tenemos pollitas recriadas y todas las pollitas recriadas van a puesta y todas ponen huevos. Pero la realidad es que sí, las incidencias de la recría influyen sobre los resultados en puesta. Esto es lo que quiero decir, que parece que en recría no tenemos retos, pero al final en recría es cuando se determina lo que esa pollita va a poner luego en el ciclo de puesta. Aquí pongo un estándar genético, en este caso de Lohmann, en el que se nos recomienda en la línea roja lo que debería pesar la pollita semana a semana y en la línea verde lo que debería de comer esa pollita semana a semana. Hay pollitas que a las 5 semanas han cogido ya el estándar, incluso en algunos casos están por encima del estándar, pero hay otras que no. Hay otras pollitas que ese estándar a lo mejor lo cogen a la semana 10, o hay otras que llegan incluso a cogerlo a la semana 14, 15. Y algún caso podemos tener de que llegue la pollita a 17 semanas y no haya cogido el estándar. Entonces, ¿vamos a pensar que todas estas pollitas son iguales? No. Estas pollitas están, en base a lo que les haya pasado en la recría, están determinadas para la producción. Y el mensaje claro de la presentación de hoy y de la mía y la de Clara va en la línea de que, aunque en campo nuestra referencia mayor es el peso, que cambiemos un poco el foco y pensemos en desarrollo, ¿vale? El objetivo es que la pollita maximice el desarrollo, o sea, que tengamos pollitas recriadas 17 semanas lo máximo de desarrolladas posible, con la máxima talla, ¿vale? Una pollita desarrollada siempre tiene peso, pero una pollita con peso puede no tener desarrollo, ¿vale? Y esa es la clave de la cuestión, conseguir el máximo objetivo de desarrollo en nuestras pollitas. Todos sois conscientes de qué es lo que nos ocurre diariamente en nuestras granjas y a nivel global. ¿Qué es lo que está pasando? Hay incidentes que se repiten, como he dicho, a nivel global, y estos son que no somos capaces en general de conseguir
que a las 5 semanas las pollitas tengan el peso que queremos que tengan o que desearíamos que tuvieran. Y en muchos casos tampoco a la semana 12. También es una realidad muy reclamada también por las casas genéticas que los lotes recriados tienen una uniformidad inferior a lo que deberían. Y la uniformidad es muy importante también a la hora de manejar un lote. Y por último, el que tal vez más estamos sufriendo o estáis sufriendo vosotros actualmente, y es la problemática de que la pollita recriada, cuando llega al arranque de la puesta, no es capaz de comer todo lo que desearíamos que coma para satisfacer las altas necesidades que tiene en ese momento. Estas incidencias son una realidad, todos vosotros las conocéis y está en nuestra mano minimizarlas o eliminarlas, pero ese trabajo lo tenemos que hacer en la recría y además lo tenemos que hacer a edades tempranas. Por eso este es el objetivo del Pulicare y ahora iremos comentando. De cara a solucionar estas incidencias que estamos comentando, que estáis sufriendo, lo primero es entender muy bien qué le pasa a la pollita de un día y ponerse en su lugar. Hay que entender que una pollita de un día, su instinto es comer a la hora de haber nacido. A la hora de haber nacido le gustaría, si tuviera pienso delante, empezar a picotearlo. Sin embargo, la realidad no es esa. La pollita come muchas veces un día o a veces más de un día después de haber nacido. Eso es un estrés muy fuerte y tiene consecuencias. Bueno, tal vez a lo mejor en breve plazo la normativa, la legislación, acabe obligando que las pollitas tengan que comer antes, ¿vale? De alguna manera, o en la incubación, pero esto lo iremos viendo. Otro tema crítico, la pollita pasa de, cuando nace, de alimentarse de un vitelo superdigestible, con altos niveles de grasas y muy asimilables, y de repente le damos un pienso que le pedimos que se lo coma y en base a carbohidratos, y la verdad es que no le sienta demasiado bien, porque no está preparada para digerir eso en los primeros días de vida. Luego sí, luego se va preparando. Entonces, aunque nosotros hagamos un pienso café, copa y puro, que es lo que nosotros entendemos por un pienso óptimo, para la pollita no lo es tanto, porque a esas edades, las primeras semanas sobre todo, no está tan preparada para ello. Y luego el tema del vitelo, que hemos dicho. El vitelo es lo que para la pollita, una reserva que le da vitalidad y defensa contra patógenos durante sus primeros días de vida. Y ese vitelo se tiene que absorber lo más rápidamente posible. Pues que sepáis que el vitelo, para que se absorba bien, la pollita tiene que comer rápido y cuanto más mejor. Cuanto más come la pollita, mejor reabsorbe el vitelo, más vital está y más puede afrontar lo que le va viniendo por delante. En este caso, la migaja también contribuye a que esa absorción de vitelo sea mejor. Aquí tenéis una gráfica que os muestra que hasta que llega el sexto día o el séptimo día, la pollita no tiene una capacidad enzimática desarrollada para digerir esa soja o digerir esos carbohidratos, ese maíz, ese trigo, etc. Entonces, con esto la pollita nos está diciendo que si esa primera semana estuviera comiendo un pienso con ingredientes más digestibles, le sentaría mucho mejor que si simplemente le hacemos un pienso de café, copa y puro, ¿vale? O sea, en pollita de un día tenemos que pensar en ingredientes de alta digestibilidad. ¿Por qué son tan importantes las 2 primeras semanas de vida de la pollita? Estas 2 primeras semanas determinan lo que la pollita recriada tendrá: peso, su uniformidad, su mortalidad y su robustez. Esto para que veáis, luego pueden ocurrir incidencias, pero en las 2 primeras semanas se determina cómo será la pollita ya recriada al final, ¿vale? Y lo del tema de la robustez luego lo comentaremos porque es un tema que cada vez se habla más, las casas de genética, los especialistas, hablamos de pollitas robustas y tenemos que entender muy bien qué nos referimos con una pollita robusta. Bueno, aquí comentaros, esta gráfica la conocéis todos, es el desarrollo de la pollita que se desarrolla por etapas, primero los órganos, luego músculos y huesos, al final el aparato reproductor, pero este no es el caso de lo que voy a tratar yo hoy. El objetivo de sacar esta diapositiva es para comentar que es en las 2 primeras semanas cuando se desarrolla
mayormente el intestino. El intestino es un órgano fundamental para la pollita y en esas 2 primeras semanas es cuando se desarrolla mucho más que otros órganos. Como os podéis imaginar, el intestino es al final el órgano que posibilitará que los kilos de pienso se traduzcan en kilos de huevo. O sea que todo lo que hagamos para desarrollar el máximo del intestino en esas primeras 2 semanas, estamos ya trabajando mucho para la eficiencia de esa pollita. Futura ponedora. Lo que he dicho, el intestino se desarrolla en los primeros 8 días muchísimo, las primeras 2 semanas cuanto más asimile la pollita, no solo cuanto más coma, sino cuanto más asimile, más se va a desarrollar ese intestino. Y cuanto más desarrollado esté ese intestino, tendremos una pollita mejor preparada para el futuro. Ese desarrollo intestinal temprano tiene importantísimas consecuencias. Como hemos dicho, más kilos de huevos que pueda obtener esa pollita, mayor asimilación, pero también en estas primeras semanas estamos influyendo sobre la salud digestiva. Todos oís también hablar muy frecuentemente de lo que es el microbioma y la flora que se implanta en el digestivo, y eso se hace desde el día 1. Y dependiendo de las circunstancias de la granja y dependiendo de lo que coma la pollita, ahí se establece una flora que es más o menos favorable para la salud digestiva, ¿vale? O sea que si trabajamos bien esta primera semana o estas 2 primeras semanas, la salud digestiva de esa pollita la estamos condicionando, ¿vale? No solamente hay que esperarse a luego meter aditivos o lo que sea, sino desde el día 1 ya estamos trabajando en ello. Y otro tema fundamental del digestivo. Todos sabéis que en el digestivo está el 75% de la estructura de la inmunidad de la pollita. Cuanto más desarrollado esté el digestivo, más posibilidades de que el estatus inmunitario de esa pollita a lo largo de su vida sea mejor. Nos gastamos muchísimo dinero en un plan vacunal, ¿vale? Nos interesa hacer eso, pero también nos interesa que la pollita esté muy preparada para llevar adelante ese plan vacunal y tener una buena inmunidad. También tiene que ver eso con las primeras semanas de vida. Lo que hemos dicho antes, buscamos desarrollo, buscamos talla, ¿vale? Pues fijaros lo que ocurre cuando crece una pollita. Esta gráfica representa lo que crece una pollita semanalmente respecto al peso que tiene la semana anterior, ¿vale? Y como podéis ver, en la primera semana de vida hablamos de crecimientos de un 80%, según este autor. Pero si revisáis alguna ficha técnica de algún estándar genético, es probable que os encontréis niveles del 100% o superiores de crecimiento en la primera semana. Esto es una barbaridad, lo que tiene que crecer la pollita en la primera semana en proporción. Como no le facilitemos la vida, desde luego no va a crecer eso, va a crecer menos. Y si crece menos, ya no es lo mismo. La segunda semana, ese crecimiento baja al 70 y tantos, sigue siendo muchísimo. Y ya al pasar de la siguiente semana, la 3, 4 y 5, pues bueno, bajas a niveles del 50, del 30, que siguen siendo niveles de crecimiento muy altos, pero ya no tanto como de las 2 primeras semanas. Y a partir de las 5 semanas, digamos que ese crecimiento, ese desarrollo ya está más limitado. Y desde luego a partir de las 12 ya no hay nada que hacer. El mensaje claro es este: si buscamos desarrollo, ¿qué es lo que estamos buscando? El trabajo hay que hacerlo mayormente las 2 primeras semanas. Y seguir haciéndolo de la semana 3 a la semana 5. En resumen, el trabajo hay que hacerlo antes de la semana 5 si buscamos desarrollar nuestras pollitas. Importantísimo, a partir de la semana 12 una pollita no se puede desarrollar, solo se engorda. Y engordar una pollita de bueno no tiene nada, solo que conseguir el peso corporal, pero no le estamos haciendo ningún favor. O sea, el trabajo, por supuesto, antes de la semana 12. Y luego un tema crítico que también os quiero comentar. Luego os comentaré otras cosas, pero después de la charla de Clara, y es la capacidad de ingesta. Estáis todos sufriendo en los arranques esta problemática. Las gallinas me comen poco en el arranque de puesta. Y como me comen poco, pues es difícil que pueda atender las altas necesidades que tengo durante ese periodo. Pues esto, hace ya 40 años nos explicaron de qué va.
la capacidad de ingesta. Otra cosa es que no nos hayamos preocupado de esto porque no nos ha hecho falta. Pero la capacidad de ingesta de la pollita tiene que ver con la talla que tiene esa pollita, con lo grande que es. Entonces, el mensaje de esta diapositiva es muy claro. Cuando uno tiene un problema de que no le comen las gallinas, tenemos que cambiar el foco. En ese momento hay que solucionarlo. Y a lo mejor una migaja te ayuda mucho y eres capaz de atender esa necesidad. Pero si realmente tú quieres solucionar el problema, el foco hay que cambiarlo a las primeras semanas de recría y empezar a preocuparnos de qué podemos hacer en el siguiente lote durante las 5 primeras semanas para que luego esa capacidad de ingesta durante el arranque de puesta sea el adecuado. Bueno, repasar rápidamente lo que he comentado, las incidencias que he dicho de bajos pesos, de bajos consumos y de baja uniformidad. Que la pollita, las materias primas nobles como tal, pues le sientan muy mal la primera semana. La importancia de que se desarrolle el digestivo en esas 2 primeras semanas y los beneficios que tiene en producción, en inmunidad y en microbiota. Buscamos desarrollo y eso lo tenemos que buscar a edades tempranas, como nos dice esto, ¿vale? Entonces, la pregunta que nos hicimos en Nanta hace unos años, hace unos 2 años, era, además de darle la migaja a la pollita que sabemos que le sienta bien, ¿podemos hacer algo más por ella? Pero bueno, tampoco hemos descubierto América, porque en realidad los genetistas ya lo saben. Y de hecho, eso es lo que nos exigen los genetistas que hagamos. Aquí tenemos una recomendación de en concreto la estirpe Lohmann. Y sabéis que Lohmann tiene su estándar y luego un rango superior y un rango inferior de estándar, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que recomienda Lohmann? Que la semana 5 sus pollitas estén en el rango superior y quiere que estén en la semana 5 ya y que en la semana 12, si es posible, tengan 40 gramos más como mínimo, que es estar en su rango superior, pero seguro que si fuera algo más no se estaría disconforme. ¿Y por qué las casas de genética piden eso? Porque es que tienen claro lo que pasa. Tienen claro que hay una correlación directa entre el peso de la pollita a las 5 semanas y lo que esa futura ponedora va a poner en huevos a la semana 72, que se van a morir menos esas pollitas a la semana 72 también, y que la persistencia de puesta, que es lo que buscamos todos en un lote de puesta, también va a ser mayor, solamente con que el peso a las 5 semanas sea el máximo posible. Y Pulliker, es lo que nos ha mostrado Sara, es lo que consigue. Pulliker consigue que ese peso corporal a las 5 semanas sea el estándar o superior. Aquí tenemos una recomendación al respecto de la uniformidad por otro compañero de otra casa de genética, en este caso Rafael Lera y de Hendrix, ¿no? Y insiste mucho en la uniformidad, especialmente en los aviaros, porque hay una dificultad especial en la uniformidad que también ha comentado Sara. ¿Por qué Rafael insiste en el tema de la uniformidad del lote de pollitas a las 16 semanas? Porque también saben los genetistas que la uniformidad a las 16 semanas tiene directa relación con los resultados de los huevos que esa pollita esa ponedora ha puesto antes de la semana 72, de que se mueran menos y de que tengan también más persistencia. O sea que esto está muy descubierto, lo que pasa que tal vez no lo habíamos aprovechado del todo. Esta es la oportunidad que tenemos ahora con Pulliker, que nos ayuda a todo esto. Y Clara nos ha mostrado los resultados en la experimental y algo en puesta, pero yo con esta diapositiva quiero mostrar lo que pasa en campo, y en este caso es en una granja en aviario, una granja de Sandra. ¿Qué ha pasado con los pesos? Pues donde los pesos eran un 10% mayores que la migaja en condiciones experimentales, cuando nos hemos ido a campo, ese peso era un 17% mayor a las 2 semanas que una migaja. O sea, ya no hablemos de una harina, que una migaja. Imaginaros lo que estamos consiguiendo con Pulliker, ¿vale? Y lo que decía al principio de mi presentación, vamos a pensar que todas las pollitas son iguales, las que pesan un 17% más a las 2 semanas que las que pesan un 17% menos o incluso menos. Pues seguro que no, porque el desarrollo del digestivo no ha sido el mismo, la estructura ósea no es la misma, la mortalidad no es la misma, la uniformidad no es la misma
y todo cambia, ¿vale? No puede ser que una pollita pese un 17% más a las 2 semanas y luego sea todo igual, no. Y esto lo ha comentado Clar, pero yo lo quiero destacar, porque, a ver, todos sabéis, y es muy comentado en el sector, que claro, la migaja no, porque no estimula al digestivo y tal. Oye, hasta eso somos capaces de solucionar. Nosotros hoy tenemos tecnología y conocimiento para hacer, como ha dicho antes Clara, no lo marca el... Bueno, da igual. Como veis, el estímulo de la molleja con el Pulicare es el mismo estadísticamente que el que provoca una harina, o sea que ya no hay inconveniente tampoco para que utilicemos una migaja o un Pulicare en este caso para maximizar los resultados, porque en este caso todos son ventajas, mayor ingesta y estímulo digestivo, que es lo que buscamos. Y voy a comentar un poco el tema de la condición corporal. Condición corporal no es peso. Peso es lo que habitualmente trabajamos, pero condición corporal es mucho más que peso. Condición corporal es todo eso. Talla, peso, músculo, hueso, grasa, agua, lo que es una pollita. Una pollita recriada, ¿de qué se compone? Eso es lo que llamamos condición corporal. Y la condición corporal es la que realmente determina cuándo la pollita pone el primer huevo, cuándo alcanza la madurez sexual y luego cuándo pone el primer huevo. Digamos que la pollita, ella mejor que nadie sabe, en base a su condición corporal, cuándo ocurre eso. Y aquí entramos ya en lo del tema de pollita robusta, para que entendamos muy bien que todas las pollitas recriadas entran en puesta, pero todas no son iguales. Y el objetivo tiene que ser este, pollitas robustas. Y en pollita robusta hablamos de pollita con peso, por supuesto, pero con talla, desarrollo, que es lo que me venimos comentando hasta ahora, y con músculo. En realidad no necesitamos grasa en las pollitas. Lo que he comentado antes de que cuando una pollita de más de 12 semanas necesitamos ponerla en peso y la ponemos en peso, pero la ponemos a base de engrasarla, eso no es bueno. Porque la pollita no necesita ese acúmulo tan importante de grasa como a lo mejor en otras especies para ser sexualmente activa, ¿vale? Lo que necesita es un desarrollo óseo y muscular potente. Y eso solo lo conseguimos si ese desarrollo se produce en las primeras semanas, no a partir de la semana 12 como hemos comentado. Y al hilo de esto hago un paralelismo o ligo esto con el tema de las células satélite, que ahora os explico un poco de qué va. Esto no está demostrado, lo he ligado yo porque me ha parecido interesante o creo que puede tener interés, pero fijaros, las células satélites son las células que se alojan alrededor de las fibras musculares y hacen que ese músculo crezca, que ese músculo esté grande y que esté potente, ¿vale? Pues resulta que las células satélites solo se multiplican la primera semana de vida. Y luego con esas, la pollita arrea toda su vida. Si estamos hablando de que esas células satélite ayudan a la musculatura y estamos hablando que una pollita robusta tiene que ser musculada, preocupémonos nuevamente de lo que pasa en la primera semana, porque en base a cómo alimentemos esa pollita la primera semana, igual somos capaces de incrementar el número de células satélite e igual somos capaces de hacer esa pollita más robusta, que es lo que queremos. Ya os digo, esto estamos en fase de investigarlo y si lo conseguimos os lo mostraremos. Un tema importante que hemos desarrollado también los compañeros del centro de investigación que trabajan de manera muy potente en estas cosas. Como os digo, nosotros no pensamos en peso, pensamos en condición corporal. Pues en el centro experimental los compañeros han sido capaces de desarrollar un método para medir la condición corporal de una pollita, en base a la bioimpedancia. Yo no lo voy a explicar porque no me atrevo, pero ya podemos medir la condición corporal en base a la bioimpedancia con un método que hemos desarrollado. Ahora tenemos que seguir trabajando en ello y después del método pues tener un patrón y un protocolo de implementación que trataremos de tener más adelante. Finalizando ya mi presentación, beneficios demostrados ya por el Pulicare: mayor peso, mayor desarrollo, ya lo he dicho Clara antes, las tibias son más largas, los pesos los hemos visto, la uniformidad del lote es mayor también a las 16 semanas,
La menor mortalidad del lote está demostrada y eso es muy importante y tendrá que ver seguro con la salud digestiva. El índice de conversión lo bajamos y somos capaces de conseguir que la pollita, respecto a la control, simplemente por haber comido Pulliker las 2 primeras semanas, decide arrancar en puesta 6 días antes, prácticamente una semana antes. Y de ahí salen esos huevos extra que estaba comentando Clara. Y otros beneficios que no hemos podido demostrar experimentalmente, pero que sabemos que estamos consiguiendo. Estamos consiguiendo mejorar esa condición corporal, si no la pollita no arrancaría antes. Estamos consiguiendo esa mayor capacidad de ingesta. Esperamos demostrarlo porque ya hace 40 años alguien nos dijo que por ahí van los tiros, etcétera, etcétera, que en breve o con el tiempo iremos viendo, ¿no? Concluyendo mi presentación, esto lo tenéis todos claro, desde que vinieron los aviarios y la problemática extra con los aviarios, esto se nos aclaró más todavía, y es que hay que invertir en la recría para luego rentabilizar en puesta. Por eso todos ya esa conciencia la tenemos y estamos tratando de hacer en recría mejor las cosas de las que hacíamos pues, cuando trabajamos en jaulas. Y la pregunta es, ¿en qué momento es más rentable invertir? En recría incluso, ¿vale? Pues está clarísimo que el momento más rentable, después de lo que hemos visto, de lo que somos capaces de influenciar en la pollita en esas 2 primeras semanas, de las consecuencias posteriores que ello tiene, que las 2 primeras semanas es el momento clave para invertir. Fijaros, estamos hablando de invertir en 2 semanas para beneficiarnos el resto. Estamos hablando de invertir en 2 semanas para rentabilizar durante 88, en un ciclo objetivo de 90 semanas. Y si entramos en cifras de lo que más os pica a vosotros, que es el coste del pienso, estamos hablando de que hay que invertir en el 0,3% del pienso para rentabilizar en el 99,7% del pienso restante que se van a comer las pollitas en todo el ciclo. Esto tiene muy buena pinta de que es una buena inversión y que es un gran negocio, pero bueno, eso lo tendréis que ir viendo vosotros sobre la marcha. La pregunta ahora es, ¿hay algún motivo para no invertir en la pollita de un día con Pulliker? Pues no me contestéis hoy, después de la publicidad. Muchas gracias.